Tinieblas, de Dean Koontz. La segunda aventura de Christopher Snow está dedicada a Richard Abrahamian y a Richard Heller, que honran la ley y que hasta ahora me han mantenido fuera de la cárcel. La amistad es preciosa, no solo en la sombra, sino a la luz de la vida, y gracias a una disposición benévola de las cosas, la mayor parte de la vida es luz. Thomas Jefferson. Primero, me llamo Christopher Snow. El siguiente relato es una parte de mi diario personal. Si lo está leyendo, probablemente es porque he muerto. Si no he muerto, debido al contenido de este escrito, soy o pronto seré una de las personas más famosas del planeta. Si nadie lee esto jamás, será porque el mundo tal como lo conocemos ha dejado de existir y la civilización humana ha desaparecido para siempre. No soy más vanidoso que cualquier otra persona corriente, y en lugar del reconocimiento universal, prefiero la paz del anonimato. No obstante, si he de elegir entre Armagedón y la fama, prefiero ser famoso. 1. Los niños perdidos. 1. En todas partes la noche llega de golpe, pero en Moonland Bay lo hace poco a poco, además con un susurro como una suave ola oscura que lame la orilla. Al amanecer, cuando se retira por el Pacífico hacia la distante Asia, es reacia a marcharse y deja profundos charcos de oscuridad en los callejones, debajo de los coches aparcados, en las alcantarillas y bajo los doseles de hojas de los viejos robles. Según la tradición tibetana, existe un santuario secreto situado en el sagrado Himalaya, en el que el hogar de todos los vientos y del que parten toda la brisa y toda la rugiente tormenta hacia el mundo entero. Si también la noche tiene un hogar, sin duda es nuestra ciudad. Cuando el 11 de abril, la noche que pasaba por Moonland Bay en su camino hacia Oriente, se llevó consigo a un niño de 5 años llamado Jimmy Wynn. Hacia medianoche yo me encontraba paseando en bicicleta por la zona residencial de las colinas de la parte baja, no lejos de Ashton College, en el que habían sido profesores mis padres, ya fallecidos. Antes había ido a la playa, pero, aunque no hacía viento, había un ligero oleaje. No valía la pena vestirse y flotar sobre una tabla en aquellas tan poco consistentes. Orson, una mezcla de perro labrador negro, trotaba junto a mí. El perro y yo íbamos en busca de aventuras. Simplemente queríamos tomar un poco de aire fresco para satisfacer nuestra necesidad de estar en movimiento. Más de una noche nos invade el desasosiego. Además, solo un necio o un loco va en busca de aventuras en la pintoresca Moonland Bay, que es una de las comunidades más tranquilas y más peligrosas del planeta. Aquí, si uno se queda en un sitio el tiempo suficiente, la aventura le encontrará. Lily Wynn vive en una calle sombreada y perfumada con pinos piñoneros. Como no había farolas, los troncos y retorcidas ramas eran negros como el carbón, salvo donde la luz de la luna atravesaba las plumosas ramas y teñía de plata la áspera corteza. La vi cuando se movió la luz de una linterna entre los pinos. Un rápido péndulo luminoso que formaba un arco frente a mí, al otro lado de la calzada, y hacía danzar las sombras.
Llamaba a su hijo, procurando gritar, pero vencida por la falta de aliento y un estremecimiento de pánico que transformaba el Jimmy en una palabra de 6 sílabas. Como no había tráfico a la vista ni en una dirección ni en otra, Orson y yo circulamos por el centro de la calzada, los reyes de la carretera. Nos acercamos al bordillo. Cuando Lily pasaba apresurada entre dos pinos y salí a la calle, pregunté: ¿Qué ocurre, Badger? Desde hacía 12 años, desde que teníamos 16, la llamaba con el apodo cariñoso de Badger. En aquella época se llamaba Lily Travis. Estábamos enamorados y creíamos que nuestro destino era estar juntos en el futuro. Entre nuestra larga lista de pasiones y entusiasmos compartidos se encontraba un cariño especial que The Wind in the Willows, en el que el sabio y el valiente Badger era el fornido defensor de todos los buenos animales del bosque salvaje. Cualquier amigo mío va por donde quiere en esta región, había prometido Badger a Muley. Os sabré por qué no lo puedo hacer. De la misma manera, los que me volvían la espalda a causa de mi rara dolencia, los que me daban y me llamaban vampiro por mi falta de tolerancia a la luz debido a una enfermedad congénita, aquellos adolescentes psicópatas que conspiraban para torturarme con los puños y con linternas, los que hablaban mal de mí a mis espaldas, como si yo hubiera elegido nacer con Xeroderma pigmentosum. Todos habían tenido que hacer frente a Lily, cuyo rostro se ruborizaba y cuyo corazón latía deprisa de pura rabia ante cualquier exhibición de intolerancia. De niño, por urgente necesidad, aprendí a pelear y cuando conocí a Lily confiaba en mi capacidad para defenderme. No obstante, ella insistía en acudir a mi ayuda con la misma furia con que el noble Badger peleaba siempre con uñas y dientes por su amigo Mole. Aunque esbelta, es fuerte. Solo mide 1,55 m, pero parece sobrepasar en altura a cualquier adversario. Es tan formidable, temeraria y violenta como elegante y bondadosa. Sin embargo, aquella noche su acostumbrada elegancia la había abandonado y el miedo torturaba sus huesos, formando con ellos ángulos extraños. Cuando hablé, se giró en redondo para mirarme, vestida con tejanos y ancha camisa de franela. Parecía un espantapájaros que mágicamente hubiera cobrado vida, confuso y atemorizado por encontrarse de pronto vivo, dando tirones a la cruz que lo sostiene. La luz de su linterna me iluminó la cara, pero la dirigió hacia el suelo en el instante en que vio quién era. Chris, oh Dios mío. ¿Qué ocurre? Volví a preguntar mientras bajaba de la bicicleta. Jimmy ha desaparecido. ¿Se ha escapado? No. Se volvió y se apresuró en dirección a la casa. Por aquí, mira. La propiedad de Lily estaba rodeada por una valla de estacas blancas que ella misma construyó. Flanqueaban la entrada, no 2 postes, sino 2 bugambillas que ella ha apodado para darles forma de árbol y crear un dosel con ellas. Su modesto bungalow de Cape Cod se yergue al fondo de un sendero de ladrillo de complicado dibujo que ella diseñó y construyó después de aprender albañilería por su cuenta con libros. La puerta de la calle estaba abierta. Detrás se vislumbraban atractivas habitaciones de mortal luminosidad. En lugar de llevarnos a mí y a Orson dentro, Lily nos apretó a toda prisa del sendero de ladrillos y nos hizo cruzar el césped. En la tranquila noche, el ruido más fuerte que se oía eran los cojinetes de mi bicicleta, que yo empujaba por la recortada hierba. Fuimos al lado norte de la casa.
Estaba levantada la ventana de un dormitorio. Dentro lucía una única lámpara y las paredes se veían franjas de luz ámbar y de sombras marrón claro proyectadas por la tela recogida de la cortina plisada. A la izquierda de la cama, unos estantes sostenían figuras en acción de la Guerra de las Galaxias. Cuando el fresco aire de la noche succionó el calor de la casa, una parte de las cortinas fue arrastrada al exterior, pálida y vacilante como un espíritu atormentado reacio a abandonar este mundo para ir al otro. Creía que la ventana estaba cerrada con el pestillo, pero no debía de estarlo, dijo Lily frenética. Alguien la ha abierto, algún hijo puta, y se ha llevado a Jimmy. Quizá no sea tan grave. Algún cabrón enfermo, insistió ella. La luz de la linterna vibró y Lily hizo esfuerzos para calmar su mano temblorosa cuando dirigió la luz al macizo de flores que rodeaba la casa adosado al muro. No tengo dinero, dijo. ¿Dinero? Para pagar un rescate. No soy rica. Nadie se llevaría a Jimmy por un rescate. Es algo peor. El intruso había pisoteado los arbustos cargados de flores blancas que relucían como el hielo. En las hojas maltratadas y en el blando suelo mojado estaban impresas las huellas. No eran las huellas de un niño que huye, sino las de un adulto con zapatillas de deporte y una pisada atrevida. Y a juzgar por la profundidad de las huellas, el secuestrador era una persona corpulenta, muy probablemente un hombre. Vi que Lily estaba descalza. No podía dormir. Estaba mirando la televisión. Algún estúpido concurso, dijo con cierto tono de culpabilidad, como si hubiera debido prever este secuestro y estar junto a la cama de Jimmy, siempre vigilante. Orson se abrió paso entre nosotros para olisquear las huellas. No he oído nada, dijo Lily. Jimmy no ha gritado, pero he tenido una sensación. Su belleza, de costumbre, clara y profunda como un reflejo de eternidad, ahora estaba destrozada por el terror, enloquecida por marcadas líneas de angustia próxima al dolor. Sólo la mantenía íntegra una desesperada esperanza. Aun el escaso resplandor de la linterna, yo a duras penas soportaba verla sufrir tanto. Todo irá bien, dije, avergonzado de esta mentira fácil. He llamado a la policía, dijo ella. Llegarán en cualquier momento. ¿Dónde están? La experiencia personal me ha enseñado a desconfiar de las autoridades de Moreland Bay. Son corruptas, y la corrupción no es solo moral. No es una simple cuestión de aceptar sobornos y de tener el gusto por el poder. Sus orígenes son más profundos y más inquietantes. No se oía ulular ninguna sirena distante, y yo no esperaba oírla. En nuestra ciudad, que es especial, la policía acude a las llamadas con la mayor discreción, sin emplear siquiera la callada fanfarria de las luces destellantes de emergencia, porque con frecuencia su propósito es ocultar un delito y silenciar la denuncia en un lugar de llevar al autor ante la justicia. Solo tiene 5 años. Solo 5, se lamentó Lily con aire desdichado. Chris, ¿y si es el de las noticias? ¿Qué noticias? El asesino en serie, el que quema niños. Eso no ocurre aquí. En todo el país, cada 2 o 3 meses, grupos de niños pequeños a los que queman vivos. ¿Por qué no puede ocurrir aquí? ¿Por qué no? Dije, es otra cosa. Ella se apartó de la ventana y peinó el jardín con la luz de la linterna, como si esperara descubrir a su hijo en pijama y con el pelo revuelto, entre las hojas caídas y los trozos de corteza de árbol con los bordes enroscados que estaban esparcidos por todo el césped bajo una fila de abetos y eucaliptos. Al captar un olor inquietante,
Orson emitió un gruñido bajo y retrocedió unos pasos. Levantó la cabeza hacia el alféizar de la ventana, husmeó el aire, volvió a poner el hocico en tierra y se encaminó sin gran confianza hacia la parte trasera de la casa. «¿Ha percibido algo?», dije. Lily se volvió. «¿Qué?». «Un rastro de olor». Cuando llegó al patio trasero, Orson echó a correr. «Badger», dije, «no les digas que Orson y yo hemos estado aquí». El peso del miedo oprimió su voz, que le salió más leve que un susurro. «Que no se lo diga a quién». «A la policía». «¿Por qué?». «Volveré. Te lo explicaré. Te juro que encontraré a Jimmy. Te juro que le encontraré». Las dos primeras promesas podría cumplirla. La tercera, sin embargo, era más un deseo que otra cosa, y su intención solo era dar un poco de esperanza a Lily para que se mantuviera íntegra. En realidad, mientras se apresuraba a seguir a mi extraño perro, empujando la bicicleta a mi lado, ya creía que Jimmy Wynn estaba perdido para siempre. Lo máximo que esperaba descubrir al final del rastro de olor era el cuerpo sin vida del chiquillo y, con suerte, el hombre que le había asesinado. 2. Cuando llegué a la parte posterior de la casa de Lily, no veía a Orson. Este era tan negro que ni a la luz de la luna llena se distinguía. Oí un suave ladrido a la derecha y después otro, y seguí su llamada. Al final del patio trasero había un garaje independiente al que en coche solo se accedía por la callejuela de atrás. Junto al garaje discurría un sendero de ladrillo que llegaba hasta una puerta de madera, junto a la que se encontraba Orson, sobre las patas traseras, arañando el pestillo. Sin lugar a dudas, este perro es muchísimo más listo que los chuchos corrientes. A veces sospecho que es considerablemente más listo que yo. Si no poseyera la ventaja que me dan las manos, seguro que yo sería el que comería en un plato en el suelo. Él disfrutaría del sillón más cómodo y tendría el control del mando a distancia del televisor. Haciendo uso de mi único atributo de superioridad, descorrí el pestillo con un ademán triunfal y empujé la puerta, que rechinó al abrirse. A este lado de la callejuela había una serie de garajes, cobertizos que seguían y servían de almacén, y vallas que encerraban patios traseros. Al fondo, el pavimento daba un paso estrecho de camino polvoriento, que a su vez llegaba hasta una fila de grandes eucaliptos y a un margen lleno de maleza que descendía hasta un cañón. La casa de Lily se encuentra en el límite de la ciudad, y en el cañón que se extiende detrás no vive nadie. La maleza y los robles enanos que cubren la pendiente sirven de refugio a halcones, coyotes, conejos, ardillas, ratones de campos y serpientes. Siguiendo su magnífico olfato, Orson se puso a investigar de inmediato la maleza del borde del cañón, primero hacia el norte y después hacia el sur, gimiendo y gruñendo suavemente para sí. Yo me quedé en el borde, entre dos pinos, escudriñando la oscuridad que ni la luna llena podía traspasar. En aquellas profundidades no se movía ninguna luz de linterna. Si se había llevado a Jimmy en aquella negrura, el secuestrador debía de tener muy buena visión nocturna. Orson soltó un grañido y bruscamente abandonó su búsqueda por el borde del cañón para regresar al centro de la callejuela. Se movió en círculos como si fuera a empezar a perseguirles la cola, pero tenía la cabeza levantada y olisqueaba nervioso el rastro del olor. Para él el aire era un rico cocido de aromas. Los perros poseen un sentido de olfato miles de veces más potente que el de usted o el mío. La acritud medicinal de los eucaliptos era el único aroma que yo percibía. Atraído por otro perfume más sospechoso, como si fuera un trozo de hierro atraído inexorablemente hacia un potente imán, Orson echó a correr por la callejuela en dirección al norte.
Tal vez Jimmy Wynn aún estaba vivo. Por naturaleza creo en los milagros, así que ¿por qué no creer en este? Monté en mi bicicleta y pedaleé tras el perro. Él era veloz y corría con seguridad, y para seguir su ritmo de verdad que tuve que hacer zumbar la cadena de transmisión. En todas las manzanas solo estaban encendidas algunas luces de seguridad en la parte trasera de las casas por delante de las cuales pasábamos. Tenía la costumbre de apartarme de estos potentes haces de luz y circular por el lado más oscuro de la callejuela, aun cuando habría podido ir de uno a otro en cuestión de segundos, sin que mi salud corriera ningún riesgo importante. La enfermedad llamada Xeroderma pigmentosum, XP para los que no saben hacer nudos con la lengua, es un trastorno genético heredado que comparto con un club exclusivo de tan solo otros 1000 estadounidenses. Uno de nosotros por cada 250.000 ciudadanos. El XP me hace sumamente vulnerable al cáncer de piel y de ojos causado por la exposición a cualquier radiación ultravioleta. El sol, la luz incandescente o fluorescente, el rostro fulgurante e idiotizante de una pantalla de televisor. Si me atreviera a pasar media hora al sol de verano, sufriría graves quemaduras, aunque una sola no bastaría para matarme. Sin embargo, lo verdaderamente horrible del XP es que la más mínima exposición a la radiación ultravioleta acorta mi vida, porque el efecto es acumulativo. Las heridas imperceptibles acumuladas en el curso de los años crecen hasta que se manifiestan como lesiones visibles, malignas. 600 minutos de exposición, repartidos de uno en uno durante un año entero, producirán el mismo efecto último que 10 horas consecutivas pasadas en la playa a pleno sol de julio. La luminosidad de una farola es menos peligrosa para mí que la ferocidad del sol, pero no absolutamente inocua. Nada lo es. Usted, cuyos genes funcionan como es debido, es capaz de reparar de forma normal el daño que sufren cada día, sin darse cuenta. Su piel y sus ojos, su cuerpo, a diferencia de los del mío, producen sin cesar enzimas que desprenden los segmentos dañados de las hebras de nucleótidos de sus células y las sustituyen por ADN intacto. Yo debo existir en las sombras, mientras usted vive bajo los cielos exquisitamente azules, y sin embargo no le odio. No le guardo rencor por la libertad que da por supuesta, aunque lo envidio. No le odio porque, al fin y al cabo, usted también es humano y por lo tanto tiene sus propias limitaciones. Quizá es feo, corto de entendimiento o demasiado listo para su propio bien, sordo o mudo o ciego, dado por naturaleza a la desesperación o al odio a sí mismo, o quizá teme excesivamente a la muerte. Todos tenemos alguna carga. Por el contrario, si es usted más atractivo y más listo que yo, si goza de los 5 sentidos bien agudizados e incluso es más optimista que yo y tiene una elevada autoestima, y si también comparte mi rechazo a ser humillado por la parca, bueno, entonces casi podría odiarle si no supiera que, como todos los que vivimos en este mundo imperfecto, usted también tiene un corazón acosado y una mente perturbada por la pena, por la sensación de pérdida y por la nostalgia. En lugar de sentir rabia contra el XP, lo considero una bendición. Mi paso por la vida es único. Para empezar, poseo una singular familiaridad con la noche. Conozco el mundo entre el atardecer y el amanecer, como nadie puede conocerlo, pues soy hermano de la lechuza, del murciélago y del tejón. En la oscuridad me siento como en casa. Esto puede ser una ventaja mayor de lo que usted tal vez cree. Claro que ninguna ventaja puede compensar el hecho de que morir antes de la mayoría de edad no es infrecuente entre los que sufren XP. No es razonable
esperar que se vivirá mucho tiempo de adulto, al menos no sin sufrir trastornos neurológicos progresivos, como temblores en la cabeza y las manos, pérdida de oído, dificultad para hablar e incluso deterioro mental. Hasta ahora he pellizcado la fría nariz de la muerte sin recibir justo castigo. También me he ahorrado todas las enfermedades físicas que mis médicos me habían pronosticado tiempo atrás. Tengo 28 años. Decir que estoy viviendo con tiempo prestado no solo sería expresar un tópico, sino también describirlo de forma insuficiente. Mi vida entera ha sido una empresa fuertemente hipotecada. Pero también lo es la suya. Al final a todos nos espera la extinción. Lo más probable es que yo reciba la noticia antes que usted, aunque la suya también está en el correo. No obstante, hasta que llegue el cartero, sea feliz. No hay ninguna otra respuesta racional más que la felicidad. La desesperación es un necio derroche de un tiempo precioso. Allí, aquella fresca noche de primavera, pasada la hora de las brujas, pero con el alba aún lejos, persiguiendo a mi sabueso, creyendo en el milagro de que Jimmy Wynn estuviera vivo. Pedaleé por vacías callejuelas y desiertas avenidas. Crucé un parque donde Orson no se paró a luisquear un solo árbol. Pasé por delante del instituto y entré en calles situadas más abajo. Al final me llevó hasta el río de Santa Rosita, que divide nuestra ciudad desde las alturas hasta la bahía. En esta parte de California, donde la cantidad media de lluvia anual apenas llega a 35 centímetros, los ríos están secos la mayor parte del año. La reciente temporada lluviosa no ha sido más húmeda de lo usual y el lecho de este río quedaba completamente a la vista. Una ancha extensión de sedimento polvoriento, pálido y ligeramente lustroso a la luz de la luna. Era liso como una sábana, salvo por algunos montones de residuos que se hallaban dispersos como vagabundos durmiendo con los miembros retorcidos por las pesadillas. En realidad, aunque tenía una anchura de 18-20 metros, el Santa Rosita parecía menos un río de verdad que un canal de desagüe construido por el hombre. Las orillas del río se habían elevado y estabilizado con diques de cemento de un extremo de la ciudad al otro, lo que formaba parte de un complicado proyecto nacional para controlar las riadas que de forma súbita podían inundar las empinadas colinas y estrechos cañones de la puerta trasera de Mullan Bay. Orson dejó corriendo en la calle y cruzó una franja de terreno árido para ir hasta el dique. Le seguí. Pasé entre dos letreros de los que se alternaban junto al curso del río en toda su longitud. El primero declaraba que el acceso público al río estaba restringido y que se aplicarían las ordenanzas municipales pertinentes. El segundo, dirigido a los ciudadanos, a los que el primer letrero no les impedía pasar, advertía que la pleamar era lo más fuerte de una tormenta, podía ser tan potente e ir tan deprisa que arrollaría a cualquiera que se atreviera a entrar en el agua. Pese a todas las advertencias y pese a la evidente turbulencia de las traidoras corrientes y la conocida historia trágica del Santa Rosita, cada 2 o 3 años algún amante de las emociones fuertes con una canoa o un kayak casero o simplemente un simple par de flotadores es arrastrado hasta la muerte. En un solo invierno, no hace mucho, se ahogaron 3. Se puede estar seguro de que los seres humanos siempre defenderán con ahínco su derecho a ser estúpidos. Orson se quedó de pie en el dique, su gran cabeza levantada, con la mirada fija al este hacia el Pacific Coast Highway y las colinas que se elevan detrás de ella. Estaba tenso y dejó escapar un débil gemido.
Aquella noche, en el canal iluminado por la luna, no se movía ni el agua ni nada. La brisa que soplaba del Pacífico no era suficiente ni para levantar una moto de polvo del sedimento. Consulté la esfera luminosa de mi reloj de muñeca, preocupado porque cada minuto podía ser el último de la vida de Jimmy Wynn. Sí, en verdad, aún vivía. Pinché a Orson. ¿Qué ocurre? No hizo caso de mi pregunta. Alzó las orejas, olisqueó la tranquila noche casi con delicadeza y pareció transfigurarse por alguna emanación procedente de una cantera que hay río arriba. Como de costumbre, yo estaba en misteriosa armonía con el talante de Orson. Aunque poseía un olfato corriente y simples sentidos humanos, aunque para ser justos conmigo mismo, un guardarropa y una cuenta corriente en el banco superiores, casi podía percibir las mismas emanaciones. Orson y yo estamos más próximos que un perro y un hombre. Yo no soy su amo, soy su amigo, su hermano. Cuando antes he dicho que soy hermano de la lechuza, del murciélago y del tejón, hablaba en sentido figurado. Sin embargo, cuando digo que soy hermano de este perro, mi intención es que se tome más al pie de la letra. Examinando el cauce del río que ascendía y serpenteaba en las colinas, pregunté: ¿te asusta algo? Orson miró hacia arriba. En sus ojos negros flotaban dos reflejos de la luna, que al principio tomé por mí mismo, pero mi rostro no es ni tan redondo, ni tan misterioso, ni tan pálido. No soy albino. Mi piel está pigmentada y tengo la tez un poco oscura, aunque raras veces me ha tocado el sol. Orson soltó un bufido y no necesité entender el lenguaje de los perros para interpretar su significado exacto. El perro me estaba diciendo que mi sugerencia de que podía asustarse tan fácilmente era un insulto para él. En realidad, Orson es aún más valiente que la mayoría de los de su clase. Durante los más de 2 años y medio que hace que le conozco, desde que era cachorro hasta la actualidad, solo le he visto asustarse de una cosa: los monos. ¿Monos? Pregunté. Se puso contento, lo que interpreté como una negación. Tal vez, esta vez, no eran monos. Todavía no. Orson corrió hasta una ancha rampa de acceso de cemento que descendía por el muro del dique hasta el Santa Rosita. En junio y julio, dumpers y excavadoras utilizarían esta ruta cuando los equipos de mantenimiento extrajeran el sedimento y los desperdicios acumulados en un año y devolvieran el cauce seco, la profundidad que evitaría las inundaciones antes de la siguiente estación lluviosa. Seguía al perro por el cauce del río. En la pendiente de cemento con manchas oscuras, su negra forma no tenía más consistencia que una sombra. Sin embargo, en el sedimento débil, iluminado, daba la impresión de ser sólido como la piedra, incluso cuando se dirigió hacia el este como alma que lleva el diablo, cruzando una laguna estigia sin agua. Como la última vez que había llovido había sido 3 semanas antes, el lecho del canal no tenía agua. Sin embargo, aún estaba muy compacto y pude seguir en bicicleta sin problemas. Por lo que la perlada luz de la luna revelaba al menos los neumáticos de la bicicleta dejaban pocas señales visibles en el sedimento compacto, pero hacía poco que había pasado un vehículo más pesado y había dejado claras huellas. A juzgar por la anchura y la profundidad de las huellas, los neumáticos correspondían a una furgoneta, un camión ligero o un utilitario deportivo. Unos muros de cemento de unos 6 metros de altura a ambos lados me impedían ver la ciudad que nos rodeaba. Solo veía las débiles líneas angulares de las casas situadas en las colinas más elevadas, resguardadas bajo los árboles o parcialmente visibles gracias a las farolas de la calle.
Mientras ascendíamos el cauce del río, el paisaje de la ciudad que se extendía delante también quedó fuera de la vista tras el dique, como si la noche fuera un potente disolvente en el que todas las estructuras y los habitantes de Mullan Bay se estuvieran disolviendo. Con intervalos regulares, en las paredes del dique se abrían orificios de desagüe, algunos tan grandes que un camión habría podido entrar en ellos. Las huellas del neumático pasaban por delante de todos estos tributarios e iban río arriba, recta como frases mecanografiadas en una hoja de papel, salvo donde se curvaban para rodear un montón de restos de deriva. Aunque Orson mantenía su atención fija al frente, yo observaba los desagües con recelo. Cuando caía un fuerte aguacero, salían de ellos grandes torrentes de agua procedente de las calles y de los desagües naturales de las herbosas colinas orientales que estaban más arriba de la ciudad. Cuando hacía buen tiempo, como ahora, estos desagües eran caminos subterráneos de un mundo secreto, en el que se podía encontrar viajeros excepcionalmente extraños. Yo casi esperaba que alguien saliera de uno de ellos y se abalanzara sobre mí. Admito que tengo una imaginación lo bastante febril para fundir el buen criterio. En ocasiones me ha causado problemas, pero más de una vez me ha salvado la vida. Además, como he rondado por todos los desagües lo bastante grandes para alojar a un hombre de mi corpulencia, he tropezado con unos cuantos cuadros vivos peculiares, cosas raras y enigmas, imágenes para exprimir el miedo de la imaginación más seca. Tan inevitable como que el sol salga todos los días es que mi vida nocturna transcurra dentro de los límites de la ciudad, para cerciorarme de que siempre estoy cerca de las habitaciones de mi casa, debidamente oscurecidas cuando se acerca el amanecer, considerando que nuestra comunidad tiene una población de 1.200 personas y una población estudiantil en Aston College de otras 3.000. Ofrece una variedad razonablemente amplia del juego de la vida. En la época en que yo tenía 16 años, conocía cada milímetro de Mullan Bay mejor que el territorio del interior de mi cabeza. En consecuencia, para mantener alejado el aburrimiento, siempre estoy buscando nuevas perspectivas de la porción de mundo a la que me confirma mi enfermedad. Durante un tiempo me intrigó la vista desde abajo y recorría los desagües como el fantasma que rondaba los dominios subterráneos de la Ópera de París, aunque me faltaban la capa, el sombrero de copa, las cicatrices y la locura. Últimamente he preferido mantenerme en la superficie. Como todo el que ha nacido en este mundo, ya llegará el día en que resida bajo tierra de forma permanente. Ahora, tras pasar por delante de otro desagüe sin ser atacado, Orson de pronto aceleró el paso. El rastro de olor se había acentuado. A medida que se elevaba hacia el este, el lecho del río se iba haciendo más estrecho, hasta que solo tuvo 12 metros de anchura, en el punto donde pasaba por debajo de la autopista 1. Este túnel tenía una longitud de más de 30 metros y aunque el fondo relucía la débil luz plateada de la luna, el camino que se abría ante mí era oscuro como la boca del lobo. Al parecer, el fiable olfato de Orson no percibía ningún peligro. El animal no gruñía. Por otra parte, tampoco saltó con confianza a la oscuridad. Se quedó en la entrada, con el rabo quieto y las orejas tiesas, alerta. Durante años he viajado de noche solo con una modesta cantidad de dinero para las infrecuentes compras que hago, una pequeña linterna para los raros casos en que la oscuridad pueda ser más un enemigo que un amigo, y un teléfono móvil sujeto al cinturón. Hace poco añadí otro artículo a mi acostumbrado equipo, una pistola Glock de 9 milímetros.
Portaba la Glock debajo de la chaqueta, colgada de una ligera pistolera de hombro. No necesitaba tocar el arma para saber que estaba allí. Su peso era como un tumor que crecía en mis costillas. No obstante, deslicé una mano bajo la chaqueta y apreté las yemas de los dedos en la empuñadura de la pistola, como una persona supersticiosa podría tocar un talismán. Además de la chaqueta de cuero negro, llevaba zapatos negros, calcetines negros, tejanos negros y un jersey de algodón negro de manga larga. El conjunto negro no es porque me guste vestirme al estilo de los vampiros, sacerdotes, asesinos ninja o celebridades de Hollywood. En esta ciudad por la noche la prudencia exige ir bien armado, pero también confundirse con las sombras, para llamar la atención lo menos posible. Dejé la Glock en la pistolera, montando aún en la bicicleta, pero con los dos pies en el suelo, y saqué la pequeña linterna que llevaba colgada en el manillar. Mi bicicleta no tiene faro. He vivido tanto tiempo en la noche y en habitaciones iluminadas con velas que mis ojos están acostumbrados a la oscuridad y raras veces necesitan ayuda. La luz penetró unos 9 metros en el túnel de cemento, cuyas paredes eran rectas pero con el techo arqueado. No acechaba ningún peligro en la primera sección del pasaje. Orson se aventuró a entrar antes de seguir al perro. Escuché el tráfico que rugía al norte y al sur de la autopista 1, muy arriba. A mí, como siempre, este sonido me producía emoción y melancolía al mismo tiempo. Nunca he conducido un coche y probablemente nunca lo haré. Aunque protegiera mis manos con guantes y mi rostro con una máscara, el incesante resplandor de los faros supondría un grave peligro para mis ojos. Además, no podría recorrer una distancia importante ni hacia el norte ni hacia el sur por la costa y llegar a casa antes de que saliera el sol. Deleitándome en el zumbido del tráfico, atisbé por el ancho contrafuerte de cemento en el que estaba situado el túnel del río. En lo alto de esta larga pendiente, la luz de los faros rebotaba en los pretiles de acero que definían el arcén de la autopista, pero no veía los vehículos que pasaban. Lo que vi, o me pareció ver, con el rabillo del ojo, fue a alguien agazapado, al sur con respecto a mí, una figura no tan negra como la noche que la rodeaba, iluminada por detrás de vez en cuando por el tráfico. Se encontraba en el extremo del contrafuerte, justo a este lado de los prestiles, apenas visible, aunque con un halo tan amenazador como una gárgola en la esquina del muro de una catedral. Cuando volví la cabeza para ver mejor, las luces de una apretada masa de coches y camiones que circulaban a gran velocidad hicieron saltar las sombras como una gran bandada de cuervos emprendiendo el vuelo en una tormenta con rayos. Entre estos veloces fantasmas, una figura aparentemente más sólida descendía en diagonal con rapidez, alejándose de mí y del contrafuerte, hacia el sur por el herboso terraplén. En una fracción de segundo se halló fuera del alcance de las luces estroboscópicas, perdido en la oscuridad más profunda y bloqueado asimismo de la vista por las paredes del dique, que se elevaban 6 metros por encima de mí. Tal vez estuviera dando la vuelta para ir de nuevo al borde del canal, con la intención de entrar en el lecho del río detrás de mí. O tal vez yo no le interesara en lo más mínimo, aunque sería reconfortante pensar que las galaxias giran en torno a mí. No soy el centro del universo. En realidad, esta misteriosa figura podría no existir siquiera. La había vislumbrado de un modo tan fugaz que no podía estar absolutamente seguro de que no se trataba de una ilusión. Volví a palpar la Glock debajo de la chaqueta. Orson se había adentrado tanto en el pasadizo bajo la autopista 1 que se hallaba casi fuera del alcance de la luz de mi linterna. Tras echar un vistazo al canal detrás de mí y ver que nadie me acechaba, seguí al perro.
En lugar de montar en la bicicleta, fui a pie, guiándola a mi mano con la mano izquierda. No me gustaba tener la mano derecha, la mano de disparar ocupada con la linterna. Además, con la luz era fácil seguirme y convertirme en un blanco. Aunque el lecho del río estaba seco, las paredes de túnel desprendían un olor a humedad no desagradable y el aire fresco olía un poco a la cal de cemento. Desde el firme de la carretera, por encima de mí, el rumor de los coches y camiones que pasaban atravesaba las diferentes capas de acero, cemento y tierra, resonaban en la bóveda del techo. Repetidamente, pese al ruido del tráfico, me parecía oír que alguien se acercaba con sigilo. Cada vez que me giraba en redondo hacia el ruido, la luz de la linterna solo iluminaba las lisas paredes de cemento y el desierto cauce detrás de mí. Las huellas de neumáticos seguían por el túnel hasta el tramo de Santa Rosita, que volvía a discurrir al aire libre, donde apagué la linterna, aliviado de contar con la luz ambiental. El canal se curvaba hacia la derecha y se perdía de vista, en dirección este-sureste, lejos de la autopista 1, y ascendía en una pendiente más pronunciada que antes. Aunque las casas aún punteaban las colinas de los alrededores, nos acercábamos al límite de la ciudad. Sabía a dónde íbamos. Hacía rato que lo sabía, pero la perspectiva me inquietaba. Si Orson se hallaba en el buen camino y si el secuestrador de Jimmy Wynn conducía el vehículo que había dejado aquellas huellas, entonces el secuestrador había huido con el chiquillo a Fort Weaver, la base militar abandonada que era la causa de muchos de los problemas actuales de Moreland Bay. Weaver, que comprende unas 68 hectáreas, un territorio mucho mayor que el que ocupa nuestra ciudad, está rodeado por una alta valla de eslabones sujeta por postes de acero hundidos en bloques de cemento y coronada por alambre de espino. Esta barrera dividía el río en dos. Cuando bordé una curva, vi un Chevrolet Suburban oscuro aparcado enfrente, al final de las huellas que habíamos seguido. El camión se hallaba a unos 18 metros de distancia, pero yo estaba razonablemente seguro de que no había nadie dentro. No obstante, procuré aproximarme con cautela. El gruñido bajo de Orson indicaba su propio recelo. Me volví hacia el terreno que habíamos cruzado, pero no vi señal alguna de la gárgola móvil que había vislumbrado en el lado este de la autopista 1. No obstante, tenía la sensación de que me estaban observando. Dejé la bicicleta en el suelo, escondida detrás de un montón de restos de deriva que se habían quedado enredados entre algunas matas rodantes. Después de meterme la linterna en el cinturón, en la parte de atrás, saqué la Glock. Se trata de una pistola que solo dispone de dispositivos de seguridad internos. No hay que tirar de ninguna palanquita para utilizarla. Esta arma me ha salvado la vida en más de una ocasión. Sin embargo, aunque a mí me tranquiliza, no me siento del todo cómodo con ella. Sospecho que nunca seré capaz de manejarla con absoluta tranquilidad. Su peso y diseño no tienen nada que ver con mi aversión a su tacto. Es una pistola soberbia. Como niño que rondaba por la ciudad de noche, sin embargo, yo era objeto de algunos memorables abusos verbales y físicos por parte de los matones. La mayoría eran niños, pero también lo hacían algunos adultos con edad suficiente para no hacerlo. Y aunque su acoso me hizo aprender a defenderme y me enseñó a no dejar pasar jamás una injusticia sin una respuesta contundente, estas experiencias también instilaron en mí el odio a la violencia como solución fácil. Utilizo la fuerza letal cuando es necesario para protegerme a mí y a los que amo, pero nunca disfruto con ello.
Me acerqué al Suburban con Orson a mi lado. Ningún conductor ni pasajero estaba dentro. El capó aún conservaba el calor del motor. Hacía escasos minutos que lo habían aparcado allí. Las pisadas iban desde la portezuela del conductor hasta el lado del pasajero, pasando por delante del vehículo. De allí proseguían hacia la valla más cercana. Parecían similares, si no idénticas, a las huellas que habían visto en el macizo de flores de debajo de la ventana del dormitorio de Jimmy Wynn. La plateada luna llena se desplazaba lentamente hacia la oscuridad del horizonte oriental, pero su resplandor era suficiente para leer la placa de la matrícula de la parte posterior del vehículo. Rápidamente memoricé el número. Encontré el lugar donde se habían utilizado unas cizallas para abrir una brecha en la valla de eslabones. Evidentemente lo habían hecho hacía tiempo, antes de las recientes lluvias, porque el sedimento allanado por el agua no estaba muy revuelto, como estaría después de que alguien hubiera hecho aquel trabajo. Algunas alcantarillas también unen Mullan Bay con Weber. Normalmente cuando exploro la antigua base del ejército entro por alguno de los pasos más discretos, en los que he utilizado mis propias cizallas. En esta valla que se extiende por el río, como en todo el perímetro y en toda la amplitud de los terrenos de Weber, un cartel en letras rojas y negras advertía que aunque las instalaciones habían sido cerradas por recomendación de la Comisión de Cierre y Reajuste de las Bases de Defensa, como consecuencia del final de la Guerra Fría, los intrusos serían no obstante perseguidos, multados y posiblemente encarcelados según una lista de normas federales tan larga que ocupaba la tercera parte inferior del aviso. El tono era serio, inflexible, pero a mí no me detenía. Los políticos también nos prometen paz, prosperidad perpetua, sentido y justicia. Si alguna vez ellos cumplen sus promesas, quizá yo respetaré más sus amenazas. Allí, junto a la valla, en el lecho del río, las huellas del secuestrador no eran las únicas marcas. La oscuridad me impedía identificar con claridad las otras impresiones. Me arriesgué a utilizar la linterna, la cubrí con una mano y la encendí solo unos segundos, tiempo que a mí me bastaba para imaginar lo que había sucedido allí. Aunque al parecer hacía tiempo que habían abierto la brecha de la valla como preparación para el delito, el secuestrador no había dejado la abertura expuesta. Había creado un paso menos claro y aquella noche solo había tenido que separar la parte suelta de la valla. Con el fin de disponer de ambas manos para esta tarea, había dejado a su cautivo en el suelo, asegurándose de que no se efectuara ningún intento de escapar, bien paralizándolo con perversas amenazas o bien atacándole. La segunda serie de huellas era considerablemente más pequeña que la primera y no correspondían a ningún calzado. Eran las huellas de un niño al que habían sacado descalzo de la cama. Mentalmente vi el angustiado semblante de Lily. Su marido, Benjamin Wynn, instalador de líneas eléctricas, había muerto electrocutado casi 3 años atrás, un accidente de trabajo. Era un hombre corpulento y alegre, medio cherokee, tan lleno de vida que parecía que nunca se le acabaría, y su muerte conmocionó a todo el que le conocía. Aunque Lily era fuerte, se desmoronaría si tenía que sufrir esta segunda pérdida, aún más terrible, tan cercana a la primera. Aunque hacía mucho tiempo que ya no éramos amantes, yo aún la quería como amiga. Rogué ser capaz de devolverle a su hijo, sonriente, sano y salvo, ver desaparecer la angustia de su rostro. El gemido de Orson estaba lleno de preocupación. El perro temblaba, impaciente por iniciar la persecución. Después de colocarme la linterna en el cinturón una vez más, aparté el trozo de valla suelto. Se oyó un suave chirrido de protesta de los eslabones de acero. «Salchichas para los valientes de corazón», prometí. Orson se metió por la abertura sin vacilar.
3. Cuando seguí al perro a la zona prohibida, la gorra que llevaba se enganchó en el borde desigual de uno de los eslabones de la valla que habían cortado y se me cayó de la cabeza. La recogí del suelo, la sacudí contra los tejanos y me volví a ponérmela. Esta gorra con visera azul marino está en mi poder desde hace unos 8 meses. La encontré en una extraña cámara de cemento, 3 pisos bajo tierra, en los laberintos abandonados de Fort Weber. Sobre la visera, bordadas en rojo, están las palabras «Tren del misterio». No tenía ni idea de a quién había pertenecido la gorra y no conocía el significado del bordado en rojo. Esta simple prenda tenía poco valor intrínseco, pero de todas mis posesiones materiales era, en ciertos aspectos, la más apreciada. No tenía ninguna prueba de que estuviera relacionada con el trabajo realizado por mi madre como científica ni con ningún proyecto del que ella formara parte, en Fort Weber o en cualquier otro sitio, pero yo estaba convencido de que sí. Aunque ya conocía algunos de los terribles secretos de Weber, creía que si era capaz de descubrir el significado de las palabras bordadas, se me revelarían verdades más asombrosas. Había depositado mucha fe en esta gorra. Cuando no la llevaba puesta, la mantenía cerca, porque me recordaba a mi madre y, por tanto, me consolaba. Arrimados a la valla, excepto en una zona despejada justo detrás de la brecha, había montones de restos de madera, matas rodantes y basura. Por lo demás, el lecho de Santa Rosita presentaba el mismo aspecto en el lado de Weber que en el otro. De nuevo las únicas pisadas eran las del secuestrador. Había vuelto a coger el chiquillo en brazos a partir de este punto. Orson corría por el sendero y yo corría detrás de él, no muy rezagado. Pronto llegamos a otro camino de acceso que ascendía en pendiente por la pared norte del río, y Orson ascendió sin vacilar. Yo aspiraba más fuerte que el perro cuando llegué a lo alto del dique, aunque en años caninos el chucho tenía más o menos mi edad. Qué afortunado he sido de vivir el tiempo suficiente para reconocer el sutil pero innegable desvanecimiento de mi energía y agilidad juveniles. Al diablo los poetas que celebran la belleza y la pureza de los jóvenes moribundos, como todos sus poderes intactos. Pese al XP, agradecería sobrevivir para disfrutar de la dulce decrepitud de mi 80º aniversario, o incluso de la deliciosa debilidad de uno de esos pasteles de cumpleaños con un centenar de peligrosas velitas. Estamos más vivos y más cerca del significado de nuestra existencia cuando somos más vulnerables, cuando la experiencia nos ha humillado y nos ha curado. La arrogancia que, como una forma de sordera, nos impide oír las lecciones que este mundo nos enseña. Cuando la luna se ocultó tras un velo de nubes, miré en ambas direcciones la orilla norte del Santa Rosita. Jimmy y su secuestrador no estaban a la vista. Tampoco vi ninguna gárgola agazapada moviéndose en el lecho del río, abajo o por la orilla del canal. Fuera lo que fuese la figura que había visto desde el terraplén de la autopista, no estaba interesado en mí. Sin vacilar, Orson echó a correr hacia un grupo de grandes edificios destinados a almacén situados a 50 metros del dique. Estas estructuras oscuras ofrecían un aspecto misterioso pese a su mundano propósito y pese al hecho de que yo estaba bastante familiarizado con ellas. Aunque enormes, no son los únicos almacenes de la base, y aunque en cualquier ciudad ocuparían unas cuantas manzanas, representan un significante porcentaje de los edificios existentes en el interior de estos terrenos vallados. Cuando se hallaba en su periodo de actividad máxima, Fort Weber estaba ocupado por 36.400 miembros de personal activo. Asimismo, había casi 13.000 subordinados y más de 4.000
civiles que tenían alguna relación con las instalaciones. Los alojamientos de la base consistían en 3.000 casitas unifamiliares y bungalows, todos los cuales seguían en pie aunque en mal estado. En un instante nos encontramos entre los almacenes y el olfato de Orson le siguió velozmente entre un laberinto de pasadizos hasta la estructura más grande del grupo. Como la mayoría de edificios de alrededor, este era rectangular, con paredes de acero ondulado de 9 metros de altura, que se elevaban desde una base de cemento hasta un techo metálico curvado. En un extremo había una puerta enrollable lo bastante grande como para permitir el paso de camiones cargados. Estaba cerrada, pero junto a ella había una puerta del tamaño de un hombre y estaba abierta. Orson, que antes se había mostrado osado, vaciló al acercarse a la entrada. La habitación que había tras el umbral estaba más oscura que la zona de servicio que nos rodeaba, que sólo estaba iluminada por las estrellas. El perro parecía no confiar por completo en su olfato para descubrir si existía alguna amenaza en el almacén, como si los olores en los que confiaba no pudieran ser captados a causa del espesor de la oscuridad que reinaba en el lugar. Manteniendo la espalda pegada a la pared, me acerqué con cautela a la puerta. Me paré junto al marco de ésta, con la pistola en la mano, apuntando al cielo. Agudicé el oído, conteniendo el aliento, casi tan silencioso como los muertos, salvo por el débil gorgoteo de mi estómago que seguía trabajando para digerir un tentempié que me había tomado antes de la medianoche a base de queso, pan de cebolla y pimientos jalapeños. Si me esperaba alguien para atacarme en el interior de la entrada, debía de estar muerto, porque hacía aún menos ruido que yo. Estuviera o no muerto, su respiración sin duda era más suave que la mía. Aunque ver a Orson costaba tanto como ver una mancha reciente de tinta en un trozo de seda negra, observé que se detenía cerca de la entrada. Tras un titubeo que me pareció debido al desconcierto, se alejó de la puerta y dio unos pasos por la zona de servicio hasta el siguiente edificio. También el perro era silencioso. No hacía ruido con las uñas en el pavimento, no resollaba, ni siquiera emitía ruidos de digestión, como si fuera tan solo el fantasma de un perro. Escrutó atentamente el camino por el que habíamos venido, apenas visibles sus ojos gracias a la luz de las estrellas. Los puntos blancos de sus dientes eran como la inquietante sonrisa fosforescente de una aparición. No me daba la impresión de que la causa de su vacilación fuera el miedo a lo que nos esperaba. En cambio, ya no podía estar seguro de a dónde conducía el rastro de olor. Consulté mi reloj. Cada segundo que transcurría señalaba no solo el paso del tiempo, sino también la reducción de la fuerza vital de Jimmy Wynne. Sabía casi con certeza que no le habían secuestrado por dinero, sino para satisfacer oscuras necesidades, incluidas quizá salvajadas que costaba imaginar. Esperé, haciendo esfuerzos para reprimir mi viva imaginación, pero cuando por fin Orson se volvió de nuevo hacia la puerta abierta del almacén, sin mostrar confianza en que nuestra presa estuviera dentro, decidí actuar. La fortuna favorece al temerario. Desde luego, la muerte también. Con la mano izquierda cogí la linterna que llevaba a la espalda, metida en el cinturón. Agazapado entré y corrí hasta la izquierda. Encendí la linterna y la hice rodar hacia el otro extremo. Una sencilla y quizá necia estratagema para dirigir los disparos lejos de mí. No se oyó ningún disparo, y cuando la linterna se detuvo, la quietud que reinaba en el almacén era tan profunda como el silencio de un planeta muerto sin atmósfera. Un poco para mi sorpresa, cuando intenté respirar, pude hacerlo. Recuperé la linterna. El almacén era su mayor parte una sola habitación, tan larga que el haz de luz no iluminaba de un extremo al otro. Ni siquiera alcanzaba a iluminar ninguna de las dos paredes laterales desde la mitad de la anchura del edificio, que era
mucho menor. Las sombras volvían a cerrarse inmediatamente después de que la luz las hubiera traspasado, más densas y negras que antes. Al menos no dejaban ver ningún adversario amenazador. Orson, que más que recelar parecía dudar, penetró en la luz y tras titubear un poco, descartó el almacén con un estornudo. Se encaminó hacia la puerta. Un sonido metálico ahogado rompió el silencio en algún otro lugar del edificio. La fría acústica hizo que el ruido resonara por las paredes de aquella cavernosa cámara y persistió hasta que la nota dura inicial se convirtió en un misterioso zumbido suave como las voces de los insectos en verano. Apagué la linterna. En la cegadora oscuridad noté que Orson regresaba a mi lado y frotaba su costado contra mi pierna. Yo quería moverme. No sabía hacia dónde moverme. Jimmy debía de estar cerca y todavía vivo, porque el secuestrador aún no le había llegado al oscuro altar donde efectuaría sus juegos rituales y sacrificaría el cordero. Jimmy, que era pequeño y estaba asustado y solo, cuyo padre había muerto, como el mío, cuya madre se consumía de dolor si yo le fallaba. Paciencia. Esta es una de las grandes virtudes que Dios trata de enseñarnos negándose a mostrarse en este mundo. Paciencia. Orson y yo nos quedamos quietos y alerta hasta mucho después de que el eco final del ruido se hubiera disipado, justo cuando el posterior silencio se hizo lo bastante largo como para que me preguntara si lo que hacíamos y habíamos oído tenía alguna importancia. Surgió una voz profunda y enojada, ahogada como el ruido metálico de antes. Una voz, no una conversación, un monólogo, alguien que hablaba para sí, o a un prisionero pequeño y asustado que no se atrevía a responder. No logré entender lo que decía, pero la voz era cavernosa, gruñona, como la de un duende de cuentos de hadas. El que hablaba ni se acercaba ni se alejaba, y estaba claro que no se encontraba en aquella cámara conmigo y con Orson. Antes de poder determinar la dirección de que procedían las palabras, el duende se quedó callado. Solo hace 19 meses que Fort Weaver está cerrado, o sea que no he tenido tiempo de conocer cada escondrijo tan a fondo como conozco cada grieta de Moonland Bay. Hasta ahora he limitado la mayor parte de mis exploraciones a los recintos más misteriosos de la base, donde es más probable que me encuentre con cosas extrañas e intrigantes. De este almacén solo sabía que era como todos los demás que forman este complejo, 3 pisos de altura con el techo de vigas vistas y compuesto por 4 espacios, la sala principal, en la que estábamos, una oficina en el rincón derecho del fondo, una habitación igual en el rincón izquierdo del fondo y un desván abierto sobre estas oficinas. Estoy seguro de que ni el ruido súbito ni la voz habían venido de esas direcciones. Me giré en redondo, frustrado por la impenetrable oscuridad. Era despiadada e infatigable como el negro manto que caerá sobre mí si un día el daño acumulativo que me produce la luz siembra las semillas de los tumores en mis ojos. Un ruido más fuerte que el primero, un resonante estrépito de metal contra metal, retumbó en el edificio, dando lugar a ecos que rodaron como un distante cañonazo. Esta vez sentí las vibraciones en el suelo de cemento, lo que sugería que el origen podía estar por debajo del nivel principal del almacén.